Cabezas de petrolistas de las historias que sin duda debería de ser una película. Conoce cómo los inicios de la industria automotriz americana fue hecha por un pequeño grupo de hombres con grandes ambiciones. Como dos marcas que hoy son competencia, en realidad una no pudo existir sin la otra, como el ego, envidia y demás tonterías fracturarían y detonarían la creación de negocios que hoy son megacorporaciones. ¿Cómo es que estas dos marcas eran hermanas y por una creencia super boba terminaron siendo grandes rivales en una increíble historia digna de una película que no te puedes perder en él? ¿Qué pedo cuando Dodge compró a Ford? Esta historia comenzó con un chavo llamado Henry Ford que tiene una tremenda historia que ya les haré video de él después, pero para este punto de la historia Henry andaba de necio con querer hacer una empresa de automóviles, hizo una llamada Detroit Automobile Company, pero quebró en un solo par de años después de ser fundada. Después de un rato el buen Henry Ford consiguió unos nuevos inversionistas que le metieran dinero a este nuevo proyecto, incluso hasta se metió a las carreras de autos, estuvo compitiendo un rato, sin embargo ese proyecto también fracasó y con eso se empezó a ganar una fama Henry Ford de cualquier persona que invertía lana con él perdía todo su dinero. Al mismo tiempo había un par de hermanos pelirrojos que estaban pasando por lo opuesto a Henry Ford, la estaban rompiendo, habían patentado unos diseños súper locos de ingeniería que estaban dejando mucho billete, con lo que empezaron a hacer piezas para autos y se asociaron con un compa llamado Ransom Olds, un ingeniero bastante perro que quería hacer un auto y junto con los hermanos pelirrojos fundaron una empresa llamada Oldsmobile, igual ya estás oído hablar de ella seguramente. Oye mi rey, pero pues ¿quiénes eran esos hermanos? Seguramente eran gente de mucho dinero, igual y los conozco, ¿no? Sí, Turbo Meme 2 se volvieron muy ricos con Oldsmobile y se llamaban John y Horace Dodge, mejor conocidos como los hermanos Dodge. Estos hermanos conocieron a este compa Henry Ford, del cual ya nadie quería invertir en sus negocios de hacer autos, pero a ellos les gustó su proyecto y llegaron a un trato. Los hermanos Dodge le darían a Henry Ford la lana que necesitaba para hacer su tercer intento de compañía de autos, a la cual llamaría Ford Motor Company. Los hermanos Dodge le darían los materiales para hacer autos y a cambio de esto tendrían el 10% de las acciones de esta nueva empresa. ¡No manches, cabezón! Pues esos hermanos Dodge estaban a punto de volverse turbo mega ricos, ¿no? No, Turbo Hater, agárrate que esto se va a poner bueno, déjate sigo contando. Comenzaron con el trabajo de fundar y construir el primer auto bajo esta empresa llamada Ford Motor Company, en donde los hermanos Dodge se encargaban de suministrar todos los materiales para hacer el auto a través de sus empresas y resultó que Henry Ford tuvo la receta del éxito porque la rompieron en ventas en grande. Lamentablemente ese Henry Ford con el éxito y el dinero empezó a perder el piso un poco y creía que los hermanos Dodge no merecían tener ninguna participación en Ford Motor Company porque eran pelirrojos. Y por más tonto que parezca, varias fuentes afirman que lo que más le molestaba a Henry de los hermanos Dodge era el color de su pelo. Sin importar si lo anterior era verdad o no, lo que sí era una realidad es que los hermanos Dodge estaban turbo mega forrados en billetes, ya que no solo ganaban dinero por Ford, sino que ellos le vendían a Ford la mayoría de los materiales para hacer el famoso Model T. O sea, estos compas ganaban por todos lados. Esto no le gustaba para nada a Henry Ford y cada vez se esforzaba más para que Ford Motor Company fabricara sus propias piezas y se independizara de los hermanos Dodge. En este punto de la historia, Henry Ford era el presidente de Ford, mientras que John Dodge ocupaba la vicepresidencia de Ford Motor Company y comenzaron los roces entre estos dos, ya que John quería desarrollar un nuevo auto y Henry no lo dejaba. Si hay algo claro en este punto es que los hermanos Dodge no tenían ni un pelo de tontos y sabían que tenían todos los suministros y conocimientos para hacer su propia marca de autos y dejarse de cuentos de estar peleando con Henry sobre la dirección que debía de tomar Ford Motor Company. En 1913 John Dodge renuncia a la vicepresidencia de Ford Motor Company y también deciden él y su hermano que a partir de ese momento su empresa deja de suministrar productos a Ford Motor Company y cambia totalmente el giro de su negocio, pasando de ser un proveedor de piezas de autos a fabricar ellos mismos los autos. Y con esto empezó el pleito. Ahora sí, machín entre estos dos. Los hermanos Dodge lanzarían un auto llamado Dodge Model 30 que sea mucho más potente que el Model T de Ford, además de tener un arranque eléctrico. Estaba bastante fresa ese Dodge, pero era mucho más caro que el Model T, pero aún así esto le ardió a Henry Ford. Después las condiciones de los trabajadores en la fábrica de Dodge eran mucho mejores que en la de Ford, así que muchos empleados de Ford se iban a Dodge, ya que mientras Henry Ford era visto por algunos como un mal jefe, los hermanos Dodge tenían la reputación de ser mucho más relajados. Te dejaban salir temprano los viernes, te daban más
más vacaciones y cosas de esas que más enchilaron a Henry Ford. Pero por encima de todo lo anterior había algo que no toleraba Henry Ford, y eso era que los hermanos Dodge, no importa si a su empresa Dodge le iba bien o a Ford Motor Company le iba todavía mejor, ellos ganaban por las dos partes porque al final eran accionistas de las dos empresas. Así que a Henry Ford se le hizo fácil dejarles de pasar los dividendos que les tocaba por las acciones que tenían los hermanos Dodge, lo cual los hizo enojar. Estos hermanos ya acabaron en un pleito legal bastante fuerte. Sin hacerles el cuento tan largo, al final en corte se decidió que Ford Motor Company tenía que pagar a los hermanos Dodge 19 millones de dólares en dividendos atrasados, además de acordar una suma mensual que tenían que estarle dando sin falta a estos hermanos. Hijo, con eso el Henry Ford seguro se enchiló todavía más. Así es, Turbo Hater, pero para este punto Henry Ford ya no era el joven emprendedor de antes. Ford Motor Company era una de las empresas más grandes de América y él uno de los hombres más ricos del mundo, así que aquí es donde se pone un poco truculenta la historia. Algunas fuentes aseguran que comenzaron a llegar amenazas a la familia de los Dodge, obligándolos a vender su participación en Ford. Al mismo tiempo, muchos compradores sospechosos aparecieron ofreciéndole dinero a los hermanos por sus acciones muy por debajo de su precio real. Los hermanos Dodge aguantaron vara y no vendieron nada. Después Henry Ford se vio muy astuto, salió a los medios a decir que dejaría la presidencia de Ford Motor Company y abandonaría la empresa para crear otra empresa de autos donde produciría autos mucho más baratos de los que ya producía Ford. Un momento, querido cabezón, yo no veo nada de astuto que el presidente de una empresa salga a dar ese tipo de declaraciones. Sería como si hoy Elon Musk saliera a declarar que va a abandonar Tesla para hacer una nueva empresa de autos. Eso por supuesto tumbaría el precio de las acciones de Tesla. Es correcto, Sabelo Turbo, y eso es justo lo que quería Henry Ford. Hundiría el precio de las acciones de Ford Motor Company. Cuando salió esta noticia publicada en medios nuevamente, pues muchos supuestos inversionistas sospechosos le ofrecieron a los hermanos Dodge comprar sus acciones por debajo de su precio, pues Henry dejaría a Ford y la empresa no valdría nada sin él al frente. Pero estos hermanitos pelirrojos, como les dije, no tenían ni un pelo de tontos y se dieron cuenta perfecto que esto solo era una estrategia para convencerlos de vender barato y no soltaron nada de sus acciones. Eventualmente los hermanos Dodge se decidieron por vender sus acciones y esa transacción fue por 25 millones de dólares. Por supuesto las vendieron al precio correcto. Y adivinen quién fue el comprador de esas acciones. Sí, fue Henry Ford, que prefirió tragarse su orgullo, pagarles lo que les tenía que pagar antes de volverles a darle un solo dólar de las utilidades de Ford Motor Company. Con esto no quiero pintar a Henry Ford como el malo de la historia. La verdad es que tanto Ford como los hermanos Dodge eran unos genios en lo que hacían. Tanto es así que ambos nombres siguen estando muy presentes a más de 100 años de que esto sucedió. Solo me parece increíble cómo la disputa entre estos personajes culminó en la creación de dos grandes corporaciones que más de 100 años después siguen compitiendo haciendo autos formidables, que la verdad ambas marcas me encantan. Si no fuera por la disputa años atrás, probablemente una de estas dos marcas no existiría. Esto me parece más un claro ejemplo de cómo la competencia, a pesar de ser una competencia no tan sana en esta historia, siempre saca lo mejor de cada marca. Esa determinación, incluso en algunos casos es una obsesión por ser la mejor marca de autos en el mundo, da como resultado la creación de grandes corporaciones, grandes automóviles y sobre todo grandes historias. Por supuesto, más adelante les estaré haciendo un video de Henry Ford y de los hermanos Dodge, ya que cada uno de estos tienen una increíble historia y esto es solo un fragmento de su gran historia de cómo forjaron la industria automotriz estos hombres. Pero tampoco quiero aburrirlos tanto, así que por lo pronto este video ya se acabó, así que ya denle amor y díganme en la caja de allá abajo qué más les gustaría ver en video en este precioso y turbo canal que ustedes lo han hecho. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.